Estructura, tabla periódica. La sistematización de las propiedades de los elementos conocidos fue realizada por Dmitri Mendeleev en 1869, en una forma preliminar a la tabla de elementos que utilizamos en la actualidad. Desde los inicios del siglo XIX, se había comenzado a catalogar y comparar las propiedades de los diferentes elementos, tratando de lograr alguna sistematización entre ellos. Dmitri logró sistematizar propiedades comunes a diferentes grupos de elementos que se convirtieron en el precedente de la estructura que hoy posee la tabla periódica de elementos. Hay que destacar que en ese momento histórico aún se desconocía la composición del átomo y las propiedades electrónicas de las bandas. La sistematización propuesta por Mendeleev no solo clasificó a los elementos conocidos, sino que también predijo qué propiedades deberían tener algunos elementos que en ese momento eran desconocidos y fueron descubiertos posteriormente. La utilidad actual de la tabla periódica es indiscutible y se ha utilizado para sistematizar otras propiedades de los elementos, además de convalidar las estructuras de las bandas de electrones y otros comportamientos de los átomos. La tabla se organiza en filas y columnas. Cada fila representa una banda de energía, desde la K a la Q, con previsión para agregar la fila R, que se iniciaría con el elemento 119, aún no sintetizado, a 2024. La hipotética banda R se completaría con el elemento 172. Es difícil predecir si tales elementos tan pesados puedan alguna vez ser sintetizados, pero los experimentos continúan enfocados en tratar de lograr nuevos elementos, aun cuando sus tiempos de vida sean menores al segundo por su gran inestabilidad. Las filas simples son las K, L y M para los orbitales S, P y D, pero el orbital D genera un comportamiento diferente que requiere una alteración de la tabla periódica, ya que las columnas no encajan en la tabla periódica convencional, y la fila M, 3D, se ubica dentro de la fila N, estableciéndose un corrimiento energético para las ubicaciones de los orbitales D, quedando la tabla con la estructura siguiente. Fila 1, K, 1S. Fila 2, L, 2S, 2P. Fila 3, M, 3S, 3P. En la fila 4 se produce el corrimiento energético. Fila 4, N4S, M3D, N4P. Ya que primero se llena la M3D, que quedó pendiente la banda anterior, y luego se continúa llenando la banda N. Lo mismo ocurre con la fila 5, fila 5, O, 5S, N4D, O, 5P, en donde primero se llena la banda N4D antes de completar el llenado de la banda O. Para la fila 6, debemos considerar una nueva anomalía en la tabla al tener que incorporar a los orbitales F. La tabla debe transformarse en tridimensional, aun cuando se la continúa representando en forma bidimensional, ya que los orbitales F se involucran todos detrás del primer elemento del orbital D. De allí que estos elementos reciban el nombre de lantánidos, se ubican detrás del lantano 57, y de actínidos, se ubican detrás del actinio 89. Así lo establecen las propiedades de tales elementos. La fila 6 queda entonces como fila 6, PS6, O, 5D, primer elemento, N4F, O, 5D, restantes 9 elementos, P, 6P. Primero se ocupa el primer orbital 5D y se continúa con todos los orbitales F de la banda N, para luego seguir ocupando los orbitales restantes de 5D y finalmente pasar a los orbitales 6P. Lo mismo ocurre para la fila 7. Fila 7, Q7S, P6D, primer elemento, O5F, P6D, restantes 9 elementos, Q7P. Primero se ocupa el primer orbital 6D y se continúa con todos los orbitales F de la banda O para luego seguir ocupando los orbitales restantes de 6D y finalmente pasar a los orbitales 7P. Con esta estructura se cura hasta el elemento 118, que es el último elemento sintetizado a 2024. Pero la estructura prevista vuelve a complicarse si es que alguna vez se logra sintetizar los elementos subsiguientes. Dado que con el elemento 118 se completan todos los orbitales, hasta el F, los elementos subsiguientes deberían completar un nuevo conjunto de orbitales, al cual se le asignó el nombre de G, dentro de una nueva banda de energía a la cual se le asignó el nombre de R. La estructura hipotética de la fila 8 sería fila 8, R8S, Q7D, primer elemento, O5G, 22 orbitales G previstos, P6F,
14 orbitales, Q7D, los restantes 9 orbitales, R8P, 6 orbitales, en donde apreciamos que luego del primer orbital 7D se llenarían primero los nuevos orbitales O5G, que se los ha calculado en 22, continuando con los 14 orbitales de P6F, para completar luego los restantes 7 orbitales de Q7D y finalizando con los 6 orbitales de R8P. De completarse toda esta estructura, se habría alcanzado el elemento 172. Las columnas de la tabla periódica agrupan elementos con propiedades similares, ya que indican la cantidad de electrones que se encuentran en el orbital exterior del átomo, que son los que interactúan con otros átomos. Los grupos principales son del 1 a 8, correspondientes a las 8 columnas principales. Grupo 1, alcalinos. Grupo 2, alcalino-térreos. Grupo 3, trels o grupo del boro. Grupo 4, carbonoides. Grupo 5, nictógenos. Grupo 6, anfígenos. Grupo 7, halógenos. Grupo 8, gases nobles. Además encontramos a las 10 columnas del orbital D que se suelen nomenclar por su primer elemento. Grupo del escandio, grupo del titanio, grupo del vanadio, grupo del cromo, grupo del manganeso, grupo del hierro, grupo del cobalto, grupo del níquel, grupo del cobre y grupo del zinc. Debemos incluir también los grupos con orbitales F, es decir, por un lado a los lantánidos y por el otro lado a los actínidos. Existen otros grupos de elementos con propiedades similares, pero bien son elementos sucesivos o bien adoptan un posicionamiento en alguna diagonal de la tabla. En todos los casos, las propiedades similares se producen por una configuración de electrones externos similar. Electrones de valencia. Cuando consideramos un elemento particular, nos interesa saber cuántos electrones posee su último orbital, el más exterior. Esto se debe a que las interacciones con otros átomos dependen de dicho orbital. El motivo es que los orbitales interiores tienen una energía muy elevada, por lo cual resulta imposible extraer electrones de ellas. Si un orbital está completo, con su máxima cantidad de electrones, es estable, y sacar electrones será muy difícil. En cambio, si un orbital no está completo, tenderá a completarse, ya sea cediendo electrones hacia otros átomos o bien capturándolos desde otros átomos. Las bandas de energía que intervienen en dicho intercambio se denominan bandas de valencia y de este fenómeno dependen todas las combinaciones químicas. Por otra parte, si una banda externa posee muy pocos electrones en relación con su capacidad máxima, por ejemplo 1, 2 o 3 contra 8, estos electrones son tan inestables que un pequeño aporte de energía los logra arrancar del átomo. Esta banda pasa entonces a denominarse banda de conducción, y a sus electrones se los conoce como electrones libres, ya que no están sujetos a un átomo en particular, sino que van pasando de átomo en átomo dentro de la sustancia. Si bien el fenómeno del electrón libre puede darse en muchos elementos, es de particular interés el caso de los metales y otros elementos que permiten el movimiento de tales electrones sin gran resistencia interna, ya que en tales casos los electrones libres se pueden utilizar en el fenómeno de la electricidad. En cambio, si las propiedades del material impiden el movimiento de los electrones libres a gran escala, solo se generará calor, pudiendo el material quemarse sin que el fenómeno de la electricidad sea significativo. El tema de las bandas de energía lo podemos graficar de la siguiente manera. El átomo de hidrógeno solo contiene un electrón en la banda más baja, un electrón en la banda K, órbita 1s. Como la banda tiene capacidad para 2 y el hidrógeno solo tiene 1, implica que será muy activo químicamente y se combinará fácilmente con otros elementos. El átomo que le sigue, el helio, posee los 2 electrones que caben en la banda K1s, por lo tanto es estable y no interviene en las combinaciones químicas. Se lo conoce como gas noble. Consideremos el caso del oxígeno con 8 electrones. Presenta 2 electrones en la banda K1s, completa, 2 electrones en la banda L2s, completa, y 4 electrones en la banda L2p, incompleta. Esta banda tiene capacidad para 6 y solo posee 4, por lo cual en las interacciones químicas tratará de capturar 2 electrones adicionales para lograr su estabilidad. Vemos que en realidad los átomos y las combinaciones químicas no son otra cosa que un estado de energía en movimiento que trata de lograr estados estables
que poseen los menores valores posibles de energía dentro del sistema. Esos estados estables son los que llamamos o bien elementos o bien moléculas. El fenómeno se produce porque si un orbital no está completo, su nivel energético es similar al de otros átomos cercanos, por lo cual se produce el ligamiento del electrón entre ambos átomos en la banda energética de ambos átomos. El caso tipo es el del agua, en donde el único electrón de cada hidrógeno se desplaza tanto por su hidrógeno como por el oxígeno, al cual le faltan 2 electrones para alcanzar su estabilidad, conformándose una molécula de agua mucho más estable que los átomos componentes en forma aislada. Tabla periódica. Ya hemos realizado el análisis de la tabla periódica de los elementos, pero ahora la consideraremos en su totalidad. A 2023 existen 118 elementos diferentes, de los cuales el último elemento encontrado en la naturaleza es el uranio, con 92 protones, implicando que los restantes elementos, desde el 93 al 118, son elementos que se han conseguido artificialmente por bombardeo atómico de elementos más livianos. Los elementos del 93 al 118 son inestables y decaen, se transforman en elementos más livianos, en periodos de tiempos cortos. El periodo de tiempo corto varía desde unos pocos milisegundos a algunos meses o algunos años, según el elemento en particular. Se ruega consultar la vida media de cada uno de los elementos sintéticos. Se denomina vida media porque es el valor probabilístico de la media del conjunto de átomos producidos de ese elemento. Este fenómeno también ocurre con el uranio y otros elementos naturales que se denominan radioactivos y van decayendo lentamente. Para el caso del uranio, se transforma en plomo, por lo cual puede calcularse la antigüedad de un yacimiento de uranio en función de la cantidad de plomo que se encuentra junto con el uranio. Como el título lo indica, estamos considerando la tabla periódica extendida, que actualmente llega hasta el elemento 172, por el simple hecho de considerar el llenado de la siguiente banda de energía atómica, que se ha denominado banda G. Tales elementos no poseen un nombre oficial aún, porque aún no se los ha podido producir. En cambio, poseen una nomenclatura de 3 letras, en forma sucesiva, que solo indica la posición hipotética que tal elemento poseería en la tabla periódica. Existen diversas hipótesis de que algunos de tales elementos podrían ser sintetizados en el futuro y se asume que otros elementos no podrán producirse por su alta inestabilidad. A 2023 aún no se ha podido producir ninguno de estos elementos, siendo el último elemento generado el oganeson con 118 protones en el año 2002.